Sí. Bueno, gracias Alvarito, muchas gracias. Muy buenos días, queridos hermanos. Espero se encuentren muy bien. Bueno, tengo la bendición de poder compartir la palabra del Señor en esta mañana, así que, bueno, siempre es, de verdad, siempre es una bendición, es una alegría poder compartir la palabra del Señor. Bien, acompáñenme al libro de Lucas, ¿no es cierto?, que es nuestro libro que hemos comenzado a estudiar ya hace algún tiempo. Lucas capítulo 3, hoy comenzamos un nuevo capítulo, ¿no es cierto?, y también una nueva etapa en la narración de este libro. Así que hoy día vamos a estar mirando Lucas capítulo 3, del verso 1 al verso 14. Así que, por favor, vamos a dar lectura. Denme un segundito, porque si me escucha el retorno allá abajo, déjenme cerrar la puerta. ¿No? Ahí sí, ahí sí. Ya, Lucas capítulo 3, vamos a leer del verso 1 al verso 14. Dice así la palabra del Señor. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracónite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decían a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contestaos con vuestro salario. Amén, mis hermanos. Tengamos por favor una palabra de oración. Buen Dios, Padre Celestial, estamos, Señor, ante tu presencia, estamos reunidos, Padre, para alabar tu nombre. Señor, y en este tiempo tan especial de cada día domingo, donde tu palabra es abierta, donde tu palabra es exhortada al pueblo de Dios, queremos rogar, Dios mío, en humildad, que tu Espíritu Santo guíe este tiempo. Yo quiero pedirte por mí, Señor. Yo reconozco mi absoluta y total dependencia en ti, reconozco que nada soy, que nada hay en mí, Señor, que pueda bendecir a mis hermanos, sino que todo lo que yo puedo hacer, Dios mío, proviene de ti. Padre, guíame en este tiempo y también ruego por cada uno de mis hermanos, para que seas tú también obrando en sus vidas, en sus corazones, que podamos tener oídos para oír tu palabra. Dios mío, que no sea un sermón más, que no sea una prédica más, sino que verdaderamente podamos ser algo en nuestras vidas, Dios mío, con tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe a meditar, a reflexionar, a considerar nuestros caminos y a poner por obra tu palabra.
Padre, bendice a la iglesia, bendice este buen tiempo, Señor. Rogamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Bien. Bien. Perdón, creo que me levanté un poquito resfriado hoy día. Ayer se me ocurrió salir justo antes de ese aguacero. Me pilló el aguacero en la calle, así que probablemente estoy sintiendo los síntomas de ese baño que me di ayer en la calle. Pero bueno, espero al menos aguantar a la prédica. Bien. Bueno, quisiera partir con alguna introducción de este pasaje. Bueno, en la antigüedad, mis hermanos, cuando un rey visitaba alguna región o algún lugar de su reino, primero llegaba lo que se conocía como un heraldo, ¿ya? Un heraldo era quien preparaba el camino por donde el rey iba a pasar y preparaba el lugar en donde el rey estaría. Una de las funciones de este heraldo era también avisar a todos que el rey pronto llegaría, que todos se prepararan. Comúnmente también se presentaba a la gente de aquel lugar las exigencias que el rey tenía antes de llegar a aquel lugar. Si usted se da cuenta, esta es una costumbre, digamos, que si bien es cierto era de los reyes de la antigüedad, pero no se ha perdido del todo. Por ejemplo, cada vez que un personero importante, algún presidente, por ejemplo, visita alguna ciudad o visita algún país, antes de él, ¿no es cierto?, hay una numerosa comitiva que llega a ese lugar algunos días antes para preparar todo para la llegada de aquel importante personero, ya sea de gobierno o de algún otro tipo. Bueno, este es el cuadro general que tenemos en Lucas capítulo 3. El rey del universo, pero específicamente, ¿no es cierto?, el rey de Israel, el rey prometido de Israel, el descendiente de David, el rey eterno del cual habla Daniel en su libro, está a punto de hacer su entrada en la escena pública. Pero antes, ¿no es cierto?, su heraldo, su mensajero, necesita preparar su camino, necesita anunciar a todos acerca de su inminente llegada. Necesita también anunciar lo que este rey demanda de los súbditos. En los planes de Dios, este mensajero, este heraldo, fue un hombre muy, muy particular llamado Juan el Bautista. Entre la narración inmediatamente anterior, es decir, lo que veíamos la semana pasada, ¿no es cierto?, el incidente del niño, del jovencito Jesús, ¿no es cierto?, en el templo, discutiendo con los doctores de la ley, a lo que hoy hemos comenzado a leer, ya han pasado aproximadamente 18 años. Este capítulo 3 inicia la narración de una nueva etapa de acontecimientos de la vida y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ya aquí, ¿no es cierto?, Jesús es un adulto, tiene alrededor de unos 30 años, pero antes de enfocarse en Jesús y su ministerio, Lucas no olvida la persona de Juan el Bautista. Lucas comprende la importancia de Juan en relación a la persona y el ministerio de Jesús. Lucas es el único el único evangelista, ¿no es cierto?, que narra el nacimiento de Juan, y ahora se apronta a relatar su irrupción en la historia de Israel y también en la historia de la redención. Los antiguos profetas de Israel profetizaron que antes de la venida del Mesías vendría uno que prepararía su camino, un heraldo que anunciaría su llegada. Lucas comprende la importancia de narrar la historia de Juan el Bautista, ya que es el cumplimiento de la profecía de este heraldo. Juan es el cumplimiento de lo anunciado por Dios a través de los profetas. Juan es otra poderosa evidencia de que el que iba a venir, ¿no es cierto?, Jesús, es el enviado de Dios. Por último, debemos decir que más que cualquiera de los otros relatos de la manifestación de Juan el Bautista que encontramos en los otros evangelistas, Lucas pone especial énfasis en el mensaje de Juan. Este mensaje es extremadamente claro y sencillo, pero también muy, muy directo.
El rey que viene demanda arrepentimiento. Por tanto, bien haría, ¿no es cierto?, bien haría a cada persona de ese tiempo, bien haría al pueblo de Israel comenzar, ¿no es cierto?, arrepintiéndose, preparando su vida para la venida de este rey. De lo contrario, va a decir el Bautista, el juicio inminente vendrá sobre todos aquellos que permanezcan en su rebeldía y no se sometan a este poderoso rey que está a punto de llegar. Vamos a desarrollar este pasaje en 4 puntos. En primer lugar, vamos a mirar, ¿no es cierto?, porque el propio texto nos lleva, no es que vamos a hacer nuevamente un contexto histórico como ya lo hemos hecho, ¿no es cierto?, sino que el propio texto va a hablar un poco del contexto histórico. Entonces, el primer punto vamos a hablar un poquito de eso. En segundo lugar, vamos a ver la identidad del mensaje y la labor de este heraldo del rey, del verso 3 al 6. En tercer lugar, vamos a ver el mensaje del heraldo para los rebeldes, versos 7 al 9. Y en cuarto lugar, vamos a estar mirando el mensaje del heraldo para los humildes, versos 10 al 14. Bien, comencemos entonces con el contexto histórico del heraldo del rey, verso 1 y verso 2. Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracónite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Bien, entonces Lucas, como buen historiador, como buen investigador, ¿no es cierto?, hemos visto en este libro es el fruto de una ardua, de una profunda, de una muy bien elaborada investigación de este varón llamado Lucas. Entonces, como buen historiador y como no lo hace ningún otro de los evangelistas, antes de comenzar el relato ya acerca de Cristo, de Juan el Bautista, Lucas va a contextualizar históricamente. Recuerden ustedes que este evangelio se escribe aproximadamente a comienzos de los años 60 después de Cristo, y los hechos que Lucas Lucas narra, ¿no es cierto?, son de comienzos de siglo. Por lo tanto, hay aproximadamente una separación de unos 40, 30 años desde los hechos. Por lo tanto, Lucas toma el tiempo para contextualizar el contexto histórico que existía cuando se producen los hechos que él va a narrar. Entonces, él dice, en el año 15 o en el año 15, ¿no es cierto?, del imperio de Tiberio César. Bueno, ¿quién era Tiberio César? Era el emperador de Roma en este tiempo que aparece Juan el Bautista, que aparece Jesús. Tiberio César es el segundo emperador del imperio, ¿no es cierto? Él es el que sucede a Octavio Augusto, que había sido emperador cuando Jesús había nacido, ¿no es cierto? Por lo tanto, este Tiberio es quien reina en el tiempo de Juan el Bautista. La cronología, ¿no es cierto?, puede ser algo complicada muchas veces, pero tomando este dato más algunos datos históricos seculares, podemos llegar a la certeza que aproximadamente estos hechos se desarrollan entre el 27 al 29 después de Cristo. Lucas, ¿no es cierto?, menciona varios personajes históricos, Tiberio César, Poncio Pilato, Herodes, Felipe, etc. Lucas enumera a los líderes políticos de la región en la que vivió Jesús, ¿no es cierto?, en la que aparece Juan. Como cualquier buen historiador, como decíamos, Lucas hace un marco histórico real. En otras palabras, Lucas está diciendo, bueno, esto no es un cuento de hadas, esto no es un érase una vez, sino que esto es historia real, esto es lo que sucedió, ¿no es cierto?, en ese tiempo. Lucas también, al citar a estos gobernantes, tiene la intención de que sus lectores supieran algo acerca de estos gobernantes. No había pasado mucho tiempo de que estos gobernantes habían gobernado y era bien conocido, por ejemplo, que Tiberio fue un emperador conocido por su crueldad y por su severidad. Lo mismo sucede con Poncio Pilato. Poncio Pilato en
escritos seculares que nos han llegado desde la antigüedad, es muy famoso por sus brutales masacres de judíos en Judea y su insensibilidad hacia los judíos. En realidad, como lo hablamos hace algunas semanas, Poncio Pilato fue un gobernador que los romanos ponen, ¿no es cierto?, a cargo de la provincia de Judea, donde está Jerusalén. Ellos quitan a Arquelao, quien era el hijo de Herodes, que había quedado en esta parte. Arquelao fue un rey muy inepto, duró solamente algunos años como gobernador de Judea, y los romanos, en base al poder que ellos tenían, instalan a Poncio Pilato en el gobierno de esta importante región de Israel. Y este Poncio Pilato era muy bien conocido por su crueldad y por su insensibilidad hacia los judíos y hacia la religión judía. Se nombra también este relato, ¿no es cierto?, Herodes, Felipe, Lisania. Bueno, estos hombres también eran muy conocidos por su crueldad, ¿no es cierto? En este tiempo los gobernantes ostentan el poder, ellos pueden hacer lo que quieren, ellos pueden asesinar, ellos pueden juzgar como bien les parezca. ¿Por qué vemos tantos gobernantes en la región, ¿no es cierto? Recordemos que en el nacimiento de Jesús hay un solo rey en Judea y en todo Israel, que era Herodes el Grande, pero en este relato vemos que hay varios gobernantes. Bueno, lo que sucede es que cuando muere Herodes el Grande, ¿no es cierto?, sus hijos se pelean, quién es el heredero. Finalmente los romanos cortan por lo sano e instalan varias tetrarquías, que son territorios que ellos entregan a varios de los hijos de Herodes, ¿no es cierto? Entre ellos ahí está Herodes Antipas, que queda, ¿no es cierto?, a cargo de la región de Galilea, Felipe, ¿no es cierto? Entonces es la división que se hace del territorio de Israel después que Herodes muere y que se le entrega a los hijos de Herodes el Grande. Para nuestros estudios, quizás Herodes Antipas es el más importante, ya que él es el que está a cargo de Galilea, ¿no es cierto?, que es de donde provenía Jesús. Si usted se recuerda, adelantándonos en el tiempo a los relatos de la pasión de Cristo, de la crucifixión, cuando los judíos llevan a Jesús delante de Pilato, bueno, ¿qué dice? Que lo juzgue, él pregunta de dónde es, el de Galilea, bueno, que lo juzgue Herodes, ¿no es cierto? Que lo juzgue Herodes, por eso que llevan a Jesús a Galilea, porque allí gobierna Herodes Antipas, ¿ya? Que es este Herodes que se burla de Jesús, ¿no es cierto? El cual está hablando acá Lucas. Y por último, en este breve contexto histórico que hace Lucas, nombra también a Caifás y Anás, ¿no es cierto?, que son los sumos sacerdotes. Ahora, en realidad, siempre hubo un solo sumo sacerdote en Israel, ¿no es cierto? ¿Por qué Lucas menciona a dos sumos sacerdotes? Esto no podía ser así, era uno el sumo sacerdote. Básicamente, esto tiene que ver con algunos aspectos históricos. En realidad, el sumo sacerdote oficial era Caifás, ¿ya? Caifás era el sumo sacerdote oficial en este tiempo, ¿no es cierto? Es el sumo sacerdote que finalmente condena a Jesús, ¿ya? Pero había sucedido que tiempo anterior los romanos, ¿no es cierto?, Anás era el sumo sacerdote anterior a Caifás. Anás era el patriarca de esa familia de sacerdotes, Caifás era su yerno, ¿no es cierto? Y los romanos, por algunos problemas que tienen con Anás, lo sacan del sumo sacerdocio y establecen ellos a Caifás, al yerno de Anás. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? La mayoría de los judíos siguió respetando a Anás como el sumo sacerdote. En realidad era el que tenía mayor influencia, pero Caifás es el sumo sacerdote oficial, ¿ya? Por lo tanto, por eso que Lucas menciona a estos dos sumos sacerdotes, porque hay uno que es oficial, el caso de Caifás, y hay otro que es como de facto, es el que en realidad toma las decisiones, porque Caifás en realidad era su yerno, y bueno, todos sabemos el poder que los suegros tienen sobre su yerno, o pregúntenle a algunos de los hermanos que están mirando esta predicación. Entonces, esto es lo que sucede. Hay un sumo sacerdote de facto y uno oficial. Esto explica, por ejemplo, que cuando los judíos quieren juzgar a Jesús, ¿a quién llevan primero? Bueno, lo llevan a la casa de Anás, aunque Caifás era
el sumo sacerdote oficial. Esta es la razón por la que Lucas menciona a 2 sumos sacerdotes. Bien, vamos a pasar al segundo punto. Identidad, mensaje y labor del heraldo del rey, ¿no es cierto? Verso 3 al 6. Dice, y él fue, hablando, ¿no es cierto?, de Juan el Bautista, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Dice, ¿no es cierto? Bueno, poquito antes dice, en el verso, terminando el verso 2, ¿no es cierto? Y vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Me quedaba este punto. Como leemos en Lucas 1:80, Juan desde temprano, desde muy jovencito, ¿no es cierto? Probablemente desde niño, Juan vive en el desierto, ¿ya? En el desierto de Judea. Pero ahora Juan recibe palabra de Dios y Juan comienza a cumplir su llamado, ¿no es cierto? Su llamado de ser el heraldo del Mesías. Dice que viene palabra de Dios a Juan, ¿ya? Y Juan, ¿no es cierto?, se manifiesta al pueblo de Israel. Es interesante, ¿no es cierto?, que Juan desde muy joven vive en el desierto, pero solo se manifiesta al pueblo cuando Dios le lleva a manifestarse. Probablemente, ¿no es cierto?, Dios trata muchos años con Juan. Sabemos que él es escogido por Dios para una labor muy especial, ¿no es cierto? Vemos en los relatos mismos de Lucas que ya desde su nacimiento Juan era muy especial en los planes de Dios. Dios lo tenía, ¿no es cierto?, para una labor y él, digamos, trata todo este tiempo, no sabemos cuántos años, no sabemos a qué edad Juan va al desierto, sabemos que desde su juventud, pero Dios comienza a tratar allí en el silencio, en el desierto, con este varón llamado Juan, ¿no es cierto? Por otro lado, ¿no es cierto?, podríamos decir que con Juan se quiebra el silencio de Dios en cuanto a revelar palabra a los hombres, a su pueblo. Hace más de 400 años que no venía palabra de Dios a un hombre, ¿no es cierto?, de los tiempos de Ageo, de Malaquías, que Dios no levantaba un hombre para hablar, ¿no es cierto?, con toda su autoridad, para hablar como un profeta de Dios. Por lo tanto, con este varón, Juan el Bautista, Dios, en cierto sentido, rompe su silencio de más de 400 años que Dios no levantaba a un profeta. Pero finalmente Dios levanta a este profeta, a Juan, y con él se inicia el tiempo de revelación más importante en la historia de la redención. Porque con Juan, ¿no es cierto?, y evidentemente posteriormente con Cristo, Dios mismo viene y habla, ¿no es cierto?, cara a cara con los hombres. Dice que Juan va en toda la región contigua al río Jordán, ¿no es cierto?, predica el bautismo de arrepentimiento, ¿ya? El bautismo de arrepentimiento. Juan irrumpe en la escena pública de Israel, ¿no es cierto?, en el momento que Dios le dice que lo haga, cuando Dios lo levanta, y Juan comienza a predicar, Juan comienza a anunciar lo que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque dice que vino palabra de Dios a Juan. No era el mensaje de Juan, era el mensaje de Dios, tal cual, ¿no es cierto?, a la antigua usanza de los profetas del Antiguo Testamento. No era su palabra, sino que era la palabra de Dios sobre ellos. Y Juan, ¿no es cierto?, comienza básicamente a exhortar al pueblo, a predicar al pueblo un mensaje de arrepentimiento, ¿ya? Y Juan comienza también a bautizar, ¿ya?, a bautizar en el río Jordán. Ahora, ¿qué era este bautismo? ¿Por qué Juan bautizaba, no es cierto? Y cuando pensamos en este tipo de bautismo, recuerden ustedes, la propia palabra bautismo es la idea o el concepto literal de sumergir, ¿no es cierto?, de sumergir. Por lo tanto,
Esta era la manera de que Juan bautizaba a los que venían al río Jordán y a los que manifestaban arrepentimiento. Ahora, ¿qué es este bautismo que hacía Juan? Bueno, en realidad, hermanos, no había nada extraño en la ceremonia del bautismo en sí misma, porque esta era una ceremonia, ¿no es cierto?, que los judíos conocían bastante bien, porque los judíos hacían pasar por este ritual, ¿no es cierto?, por sumergir en agua a los gentiles que adoptaban la religión judía. Es decir, este bautismo que hacía Juan en realidad era conocido por los judíos porque era lo que ellos hacían con los gentiles que profesaban creer en el Dios de los judíos y hacerse un judío, hacerse parte de la religión judía. Ahora, lo inusual sí en la predicación de Juan el Bautista era que éste llamaba a bautizarse no a los gentiles, o no solo a los gentiles, sino que llamaba a bautizarse a los judíos. Eso era lo extraño, eso era lo inusual en el llamamiento de Juan el Bautista. Para un judío someterse al bautismo, ¿ya?, que anunciaba Juan, era decir algo como lo siguiente: soy tan malo, soy tan pecador como un gentil pagano que necesito desesperadamente el perdón de Dios. Eso era lo que Juan estaba diciendo a los judíos. Él estaba diciendo, el arrepentimiento no es solamente para los gentiles. Todos ustedes necesitan arrepentirse porque el Rey viene. Ustedes necesitan preparar su corazón, necesitan arrepentirse de sus pecados porque el Rey está a punto de llegar. Por lo tanto, ellos tenían que pasar este rito, ¿no es cierto? Reflejaba esta idea de que el judío, ¿no es cierto?, también, al igual que el gentil, necesitaba arrepentirse y necesitaba preparar su corazón para el Rey que pronto vendría. Entonces, este bautismo era una verdadera señal de arrepentimiento humilde, una nueva dedicación radical al Señor por parte, esencialmente, del judío de la época. El llamado de Juan era un llamado radical a reconocer y abandonar el pecado, a abandonar todo orgullo que llevara a pensar al judío que tiene algún mérito ante Dios por el solo hecho de ser judío, y someterse a un ritual que solo aplicaba a los gentiles. Entonces, mis hermanos, en este contexto, el bautismo de agua que administraba Juan era un símbolo de arrepentimiento y la necesidad de limpieza espiritual del pecado, lo que preparaba al judío penitente a recibir al Salvador que estaba a punto de llegar. Solo un paréntesis, digamos, en temas, digamos, doctrinales. No debemos confundir el bautismo de Juan con el bautismo cristiano. El bautismo de Juan identificaba a una persona con su necesidad de volverse a Dios y ser purificada de su pecado. En cambio, el bautismo cristiano, nuestra inmersión en agua nos identifica con la muerte y la resurrección de Cristo, ¿ya? Son cosas distintas. El bautismo de Juan fue una ceremonia simbólica, temporal, mientras el Mesías se manifestaba. Pero una vez manifestado Cristo, ya el creyente debe ser bautizado en el nombre de Cristo, debe ser bautizado en Cristo, y esto es, ¿no es cierto?, esto se simboliza también mediante el bautismo en agua, el cual profesan los cristianos. Bien, dice acá también en el verso 4, ¿no es cierto?, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, ¿no es cierto?, y allí tenemos la profecía. Lucas conecta a Juan el Bautista con lo que fue profetizado por Isaías. Esto está en Isaías capítulo 40, verso 3 al 5. Juan mismo se dio cuenta de esto desde sus primeros días, ¿no es cierto? Como veíamos en Lucas, su padre lo sabía desde antes que naciera Juan. Su padre Zacarías sabía de esta labor. Y bueno, ¿qué es lo que dice esta profecía? Ya que había dicho Isaías, que esta voz que clamaba en el desierto iba a preparar el camino al Señor, iba a enderezar su senda. Recuerda esta idea del heraldo, ¿no es cierto?, que se adelantaba para preparar el camino al Señor. Bueno, este era el heraldo que había de venir. Esto es lo que decía la profecía, que antes que viniera, ¿no es cierto?, el Señor, que antes que Dios mismo irrumpiera en la escena con los hombres, Dios iba a enviar su mensajero, su heraldo, que iba a preparar su camino.
y Lucas, ¿no es cierto?, al igual que lo hacen los 4 evangelistas, conecta esta profecía con la irrupción en el pueblo, con la predicación de Juan el Bautista. Por lo tanto, Juan el Bautista es el cumplimiento de esta profecía. ¿Qué quiere decir esta idea, ¿no es cierto?, del que endereza su senda, todo valle se rellenará, se bajará todo monte, los caminos torcidos serán enderezados, ¿no es cierto? Es esta idea de este heraldo, pero en un sentido espiritual, ¿no es cierto? Los hombres, el pueblo, se debían preparar para la llegada del rey que iba a venir. El versículo 6 dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Lucas es el único evangelista que añade esta parte de la profecía de Isaías. Lucas desea enfatizar la universalidad de la predicación de Juan y por ende la universalidad de la salvación del Mesías que iba a venir. Cristo sería el Salvador tanto para judíos como para gentiles. Eso es esta idea de toda carne, ¿ya? Toda carne, todo hombre, sea judío, sea gentil, todo hombre verá la salvación de Dios a través del rey que había de venir. Luego, nuestro tercer punto, ¿no es cierto?, dice el mensaje del heraldo para los rebeldes, versos del 7 al 9. Dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. El mensaje del heraldo para los rebeldes. Del verso 7 al 9, ¿no es cierto?, nuestro héroe, Juan el Bautista, no parece muy amable, que digamos, ¿ya? Bueno, en realidad me recuerda a nuestro pastor en algunos sermones, pero bueno, no parece muy amable esta declaración de Juan el Bautista, ¿no es cierto?, generación de víboras. Esta sección probablemente fue parte de su predicación en general, pero en realidad estaba más bien dirigida a ciertos grupos de hombres rebeldes o que acudían al desierto, ¿no es cierto?, con motivaciones no espirituales. Si usted lee el relato de Mateos, dice que Juan dirigía estas palabras especialmente a los fariseos y a los saduceos, o a los enviados que ellos enviaban para conocer qué es lo que estaba diciendo Juan. Entonces, en esta sección básicamente tenemos lo que Juan tenía que decir a los rebeldes de entre los rebeldes, ya básicamente a los dirigentes de la nación. Y utiliza, digamos, frases bastante fuertes, ¿no es cierto? Oh, generación de víboras, ¿no es cierto? Serpientes. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Aquí Juan les llama víboras y Juan los trata sarcásticamente, ¿no es cierto? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira que viene sobre ustedes si no se arrepienten? ¿No es cierto? Esta casta, este grupo de dirigentes judíos creía que ellos jamás iban a sufrir ningún daño por quienes ellos eran, ¿no es cierto? Pero Juan va a decir, en realidad, la ira viene sobre ustedes. Y dice, ¿no es cierto?, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Como vemos, ¿no es cierto?, Juan no es muy diplomático, que digamos, y va rápidamente al grano en cuanto al pecado de estos hombres. Estos hombres estaban convencidos de que su linaje racial bastaba y sobraba para estar a cuentas con Dios. Ser judío étnico era algo que les generaba orgullo y superioridad pecaminosa, y evidentemente los alejaba del corazón humilde y arrepentido que Dios deseaba. Una tradición judía ampliamente enseñada en este tiempo decía que para un hijo de Abraham, para un descendiente físico de Abraham, era imposible ser condenado. En otras palabras, ser descendiente de Abraham les aseguraba la salvación eterna. Juan les reprocha este pensamiento. Juan les llama a arrepentirse y a dar fruto de arrepentimiento. Esta frase, ¿no es cierto?, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras,
Esta expresión puede indicar que Dios tiene el poder de hacer creyentes aún de pecadores con un corazón de piedra, ¿no es cierto? Tal vez Juan tiene en mente esta profecía del libro de Ezequiel, ¿no es cierto?, en donde el profeta dice que Dios unilateralmente iba a cambiar el corazón de piedra en un corazón de carne, ¿no es cierto?, en un corazón sensible a su palabra. O también Juan puede estar utilizando una hipérbole, ¿no es cierto?, donde Juan está diciendo, no sacan nada con decir que son hijos de Abraham, porque Dios tiene poder para levantar descendientes de Abraham, aún de objetos desanimados como una piedra. Por lo tanto, ser descendiente físico de Abraham no es gran cosa para Dios. Cualquiera sea el caso, de nada les servía a estos judíos la condición de judíos raciales para obtener algo, ¿no es cierto?, de Dios. Esta enseñanza se amplía en las cartas paulinas cuando se establece claramente que los verdaderos hijos de Abraham, los verdaderos descendientes de Abraham, son aquellos que han confiado en Dios como lo hizo Abraham. Y son ellos, son estos hijos de Abraham, ¿no es cierto?, los que han imitado su fe, son estos los herederos de las promesas de Abraham. En el versículo 9 leemos: todo árbol que no da buen fruto es echado al fuego. Aquí Juan tiene en mente el juicio que viene sobre aquellos que no se arrepienten, ¿ya? Especialmente sobre este grupo de judíos, de dirigentes judíos que eran en extremo orgullosos, ¿no es cierto?, y que pensaban que por su condición de judíos ya su salvación estaba asegurada. Cuando Juan dice que ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, está diciendo básicamente que el juicio es inminente, ya que el hacha está puesta, el hacha está a punto de actuar. Es probable, hermanos, que Juan aquí esté siendo usado por Dios, ¿no es cierto? Recuerde que Juan no habla en su propio conocimiento, Juan recibió palabra de Dios. Entonces es probable que Juan aquí esté profetizando el juicio como nación que pronto vendría sobre el pueblo en el año 70 después de Cristo. ¿Ya? Este evento, esta destrucción de Jerusalén, la verdad es que ocupa un lugar importante en las profecías inmediatas en los evangelios, ¿ya? Y es probable que Juan esté hablando acerca de este episodio, ¿no es cierto?, ya que habla de un juicio inminente sobre la nación, sobre este árbol que era la nación. Y también, ¿no es cierto?, puede ser una referencia, no son excluyentes ambas cosas, pero también puede ser una referencia a la condenación en general que espera a todos aquellos que deciden permanecer en su pecado y no volverse humildemente a Dios en arrepentimiento. Bien, pasamos al último punto del mensaje. Punto número 4, el mensaje del heraldo para los humildes. Versículo 10 al 14. Dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contestaos con vuestro salario. ¿Qué haremos? ¿No es cierto? ¿Qué haremos? Comúnmente esta es una expresión lucana, ¿no es cierto? Esta expresión la utiliza Lucas, que denota una actitud de arrepentimiento, ¿ya? Es la misma actitud que tiene la audiencia de Pedro, ¿no es cierto?, en este primer sermón en Pentecostés, ¿no es cierto?, cuando Pedro anuncia de Cristo, de su resurrección, entonces dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Es esta misma expresión que denota una actitud de arrepentimiento, ¿ya? Distinta, ¿no es cierto?, a la actitud de estos hijos de Abraham, ¿no es cierto?, a los dirigentes judíos, básicamente. El mensaje de Juan, quien estaba siendo usado por Dios,
vemos, ¿no es cierto?, en este pasaje, ante estas personas que se acercaban con una actitud de arrepentimiento, vemos que este mensaje tuvo eco en muchas personas, en muchos judíos, quienes venían, escuchaban la predicación de Juan y confesaban sus pecados y buscaban sinceramente el perdón de Dios. Ahora bien, Vamos a esperar un poquito a Ricardo, cierto, que vuelva. Está en lo mejor de la predicación. Yo estoy... ¿No? Sí. Pero terminó la bolsa. Ahí volvió. Volví, hermanos. Ya. No, si tiene 13%. No se va a acabar. Ya, perdón, hermanos. La verdad es que siempre me pasa, ayer también pasó como que se desconecta de pronto esto, ¿ya? Pero bueno. Bien. Decía entonces, estaba hablando acerca de Tiberio, ahí quedé, ¿no es cierto? No, vamos bastante más adelante. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de esta actitud que vemos en estas personas arrepentidas, y les decía yo que me llama bastante la atención de las instrucciones de Juan para estas personas arrepentidas. Podríamos decir instrucciones bastante comunes o ordinarias. Juan básicamente le exige a estos arrepentidos, a estos penitentes, que hiciera cosas muy ordinarias, muy cotidianas. Les pide que compartieran de lo que tenían, que sean justos con los demás, que no sean malvados ni crueles, ¿no es cierto? Y que sean felices, que estén contentos con lo que tenían, ¿ya? Estas son cosas que enseñamos a los niños, ¿no es cierto? Que compartan, que sean generosos, que traten bien a los demás, que estén contentos con lo que tienen. Bueno, estas sencillas cosas en las que Juan mandó a hacer en señal de arrepentimiento a aquellos que preguntaban, a aquellos que la palabra de Juan, inspirada por Dios, tocaba sus vidas. ¿Ya? Esto es muy interesante notar, mis hermanos, porque podemos ver en este pasaje que los frutos del verdadero arrepentimiento nos llevan a cambiar primeramente las cosas ordinarias y cotidianas de la vida. La integridad de las cosas ordinarias sigue siendo un signo del verdadero arrepentimiento. A veces pensamos que Dios está esperando que hagamos cosas grandes o grandes sacrificios para demostrar que estamos arrepentidos o para demostrar que estamos buscando a Dios, ¿no es cierto? Queremos irnos al África, queremos irnos a la selva, ¿no es cierto? Pero a menudo, ¿no es cierto?, la integridad del verdadero arrepentimiento se expresa rápidamente en cosas cotidianas de nuestra vida. Como enseña Miqueas capítulo 6, verso 8, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Mire, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, podemos ver lo que Juan enviaba a hacer a las personas en señal de arrepentimiento. Por otro lado, es interesante, por ejemplo, cuando habla los recaudadores de impuestos, ¿no es cierto? Cuando hablan los soldados, aquí probablemente no estamos hablando de soldados romanos, lo más probable, sino que soldados de Herodes, ¿no es cierto? Herodes también tenía guardia personal, también habían soldados que estaban relacionados con el reinado de Herodes, ¿ya? Probablemente eran estos soldados los que habla este texto. Y es interesante que ni a los cobradores de impuestos
ni a los soldados, Juan no les ordena a abandonar sus profesiones. Podríamos decir que Juan podría haberles dicho, oye, dejen de ser soldados de este pagano de Herodes, o dejen de ser recaudadores de impuestos, dejen de trabajar para Roma. Pero Juan básicamente les dice, bueno, pueden seguir haciendo esto, pero compórtense de manera honesta, ¿no es cierto?, haciendo lo que hacen. Es decir, el verdadero arrepentimiento siempre comienza con abandonar nuestras prácticas pecaminosas, estemos donde estemos haciendo lo que estemos haciendo, seamos quien seamos. Una actitud arrepentida de nuestro corazón comienza abandonando prácticas pecaminosas en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida ordinaria. Ya a través de este texto podemos ver este aspecto del arrepentimiento que muchas veces pasamos de largo, pasamos por alto. Creemos que Dios está esperando grandes señales de arrepentimiento, pero a través de este texto podemos ver que el arrepentimiento de este texto que podemos extraer. Lo bueno. Ay, será que no te enojas. Sí, quedó pegado. Vamos a esperar un poquito a Ricardo. Ahí volvió. Les pido disculpas, la verdad es que al parecer hay algún problema con el internet, ya que me estoy desconectando. Bien, espero poder terminar. Decía entonces que quisiera compartir con ustedes solamente dos ideas, dos pensamientos que he podido extraer de este texto o de la enseñanza que hay, tanto explícita como implícita, en este texto que acabamos de mirar en esta mañana. En primer lugar, mis hermanos, podríamos decir en base a este texto, sirve a Dios donde Él te ha puesto y con lo que Él te ha dado. No es necesario ser el rey, ¿no es cierto? No es necesario ser la persona importante para servir a Dios. Si te tocó ser el heraldo, sirve a Dios con alegría. Si te tocó ser el mensajero, si te tocó ser aquel que está a la sombra o al lado de otro, sirve a Dios con alegría. No todos están llamados, por ejemplo, a ser pastores o diáconos o a ejercer la enseñanza públicamente o a estar a cargo de cosas o a ejercer el liderazgo en la iglesia. Pero todos estamos llamados a servir. Todos estamos llamados a servir de la manera que Dios ha trabajado en nuestras vidas, con los dones, con los talentos que Dios nos ha dado. Entonces no necesitamos ser el importante, ¿no es cierto? Lo podemos ver en el testimonio de Juan. No necesitamos ser el importante para servir al Señor. Se calcula que el ministerio público de Juan fue muy, muy corto, probablemente solo algunos meses. Juan solo hizo lo que tenía que hacer y rápidamente se fue del escenario público. Incluso él es asesinado rápidamente por Herodes. Juan no aceptó ningún reconocimiento cuando apareció Jesús, silenciosamente salió de escena y envió a todos a Jesús. Juan tenía un grupo de discípulos. Cuando aparece Jesús, él les dice, he ahí el Cordero de Dios, síganlo a él. Es necesario que yo mengüe, que él crezca, ¿no es cierto? Y podríamos decir, a los ojos de muchos, Juan pudo haber tenido un ministerio casi insignificante y aún hasta humillante, porque sirvió a la sombra de otro. Siempre supo que él no era el importante. Él, como dice el libro de Juan, él solamente era el amigo del esposo, no era el principal en la boda. Él era el sencillo heraldo, no era el rey que iba a llegar. Por lo tanto, a los ojos de muchos, Juan tuvo un ministerio
casi insignificante, ¿no es cierto? Y aún hasta humillante. Pero a los ojos de Dios, Juan y su ministerio fue un ministerio precioso. Jesús va a decir de Juan, si usted lee en Mateo capítulo 11, él va a decir que este era el mayor de todos los profetas, que era el mayor de todos los nacidos de mujer. Juan fue muy grande ante los ojos de Dios, aunque ante los ojos de los hombres haya sido pequeño. Y básicamente fue porque Juan fue obediente a lo que Dios le encomendó, no buscó reconocimiento, no buscó puestos que a él no le correspondían, sino que solamente obedeció lo que Dios le había encomendado, y esto, amados hermanos, es precioso ante los ojos de Dios. Entonces, recuerde, sirva al Señor donde Él le ha puesto, con lo que Él le ha dado. No intente buscar reconocimiento, no intente buscar contactos, fama, ¿no es cierto?, ni puestos. De eso se preocupa el Señor. Si el Señor le necesita en algún lugar, Él se lo va a dar. Del Señor en la obra, ¿no es cierto? Por lo tanto, sirvamos al Señor en silencio, con alegría, dando siempre la prioridad a los demás. Los demás son más importantes que yo. Yo estoy para servir a los demás. Yo no soy el importante acá. Como dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, teniendo siempre a los demás como superiores a nosotros mismos. Y sabe que, mis hermanos, la palabra del Señor promete que para estos humildes, un día el Señor les reconocerá en público. Un día ya no vendrá la alabanza de los hombres. Hoy día muchos buscan la alabanza de los hombres. Pero el Señor dice, aquel que desecha la alabanza de los hombres, un día recibirá la alabanza de Dios, que es lo que verdaderamente importa. Por lo tanto, creo que tenemos un muy excelente ejemplo en la vida de este hombre llamado Juan el Bautista. Y en segundo lugar, vemos en este pasaje que, como hemos dicho, los frutos de arrepentimiento se observan en nuestras vidas, ¿no es cierto? Se observan en nuestra vida ordinaria y cotidiana. Yo decía, a veces pensamos acerca del arrepentimiento de manera como religiosa, ¿no es cierto? Creemos que arrepentirse solo consiste, no sé, en leer el doble de veces la Biblia o memorizar versículos o asistir a todas las reuniones, ¿no es cierto? Y le ponemos una carga algo religiosa a lo que significa arrepentirse. Y si bien es cierto, es verdad que un verdadero arrepentimiento implica que vamos a hacer alguna de estas cosas, ¿no es cierto? Pero lo que el arrepentimiento implica, ¿no es cierto?, es que vamos a tener cambios que se van a mostrar en el campo, más que cualquier cosa, en el campo de nuestro carácter, ¿ya? De nuestra manera de pensar, de nuestro hacer, de nuestros hábitos. Soy una persona irritable, soy una persona quejosa, ¿no es cierto? Bueno, arrepentirse es aprender a estar contento, a estar agradecido con lo que el Señor me ha dado. Soy falto de caridad o en buen chileno soy manito de guagua. Bueno, aprendamos a dar, aprendamos a compartir, a buscar la necesidad de otro y a satisfacerla sin pompas, sin trompetas. Soy perezoso, me levanto todos los días al mediodía. Bueno, utilicemos bien el celular con alguna alarma, organicemos bien nuestro día, hagamos algunas actividades productivas. Eso es arrepentirse, mis hermanos. Cambiar en nuestro carácter, dejar, ¿no es cierto?, prácticas pecaminosas nuestras en nuestra vida cotidiana y obedecer a Dios, ¿no es cierto?, en lo que Él nos pide, en lo poco, en lo cotidiano, en lo ordinario. Es verdad que el arrepentimiento es un cambio de adentro hacia afuera, ¿no es cierto? Es un cambio de corazón. La palabra arrepentimiento, la palabra metanoia significa, ¿no es cierto?, un cambio en nuestra manera de pensar, ¿no es cierto? Es un cambio interno y que se manifiesta, ¿no es cierto?, externamente. Sabemos también que el arrepentimiento es una obra que Dios hace en nosotros, ¿no es cierto? Pero muchas veces tenemos una noción, como decía, demasiado religiosa o teológica del arrepentimiento,
arrepentimiento y no llegamos a comprender que arrepentirse es más sencillo. Es darle la espalda al pecado en nuestra vida cotidiana y agradar a Dios en todo lo que hacemos. No solamente en las obras religiosas, no solamente ahora voy a ir siempre a la iglesia, sino que el arrepentimiento tiene que ver, voy a cambiar mi carácter, voy a tratar de otra manera a mi prójimo, voy a ser más generoso, voy a vivir una vida en todos los aspectos que sea agradable delante de los ojos de Dios. Juan envió a sus penitentes a ser generosos, honestos y agradecidos, a agradar a Dios en sus tareas diarias, en sus trabajos, en lo que ellos hacían. Creo, mis hermanos, que esto es una tremenda lección para nosotros también. Dios bendiga su palabra, mis hermanos. Espero haya sido de bendición para su vida. Por favor, acompáñenme a tener una última palabra de oración. Padre, te agradecemos, Señor, por este buen tiempo. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias por el precioso ejemplo de este varón, Señor, el cual vivió solamente para hacer tu voluntad, vivió solamente para agradarte a ti, no buscó el aplauso de los hombres, no tomó un lugar que no era el de él. Señor, y qué precioso ejemplo podemos ver en este profeta, en Juan el Bautista. Ayúdanos, Señor, a tener esta misma actitud, a ser hombres, mujeres humildes, que te sirvamos con alegría donde tú nos tienes, donde tú nos has puesto. Y te damos tantas gracias por el ejemplo de Juan. Gracias porque nos has enseñado también acerca del arrepentimiento. Dios mío, cada uno de nosotros ciertamente necesitamos arrepentirnos, necesitamos volvernos a ti en todas las áreas de nuestra vida. Y tú sabes, Señor, que en nuestras propias fuerzas, que en nuestra fuerza de voluntad es imposible. Necesitamos en nuestras vidas de manera desesperada, de manera urgente, la asistencia, la obra poderosa del Espíritu Santo de Dios. Dios mío, guía nuestra vida al arrepentimiento, cambia nuestro corazón. No sea que seamos como aquellos hombres orgullosos, como aquellos hombres que confiaban en sus propios méritos, sino que podamos decir como aquellos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos, Señor? Y que podamos caminar en obediencia a tu palabra en todas las áreas de nuestra vida. Padre, bendice esta palabra en cada corazón, en cada uno de mis hermanos, mis hermanas. Te damos gracias por este tiempo. Dejamos todo esto en tus manos, en el nombre de Cristo nuestro Señor.